Presentado por compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Juan Guaidó se concentrará con los venezolanos en Miami. Se desconoce si el líder venezolano viajará a Washington o si tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, uno de sus principales aliados en el terreno internacional. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y líder de la oposición, Juan Guaidó, visitará la ciudad de Miami como parte de su gira internacional emprendida para explicar la crisis venezolana, informa este martes su representante ante Estados Unidos, Carlos Becky. Se desconoce si el líder venezolano viajará a Washington o si tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump, uno de sus principales aliados en el terreno internacional. Venezolanos y latinoamericanos en Miami, acompañemos al presidente Juan Guaidó en Miami antes de su regreso a Venezuela. Hagamos historia, declaró Vecchio a través de su cuenta en Twitter. La visita a Miami está siendo descrita como un encuentro entre el presidente encargado con la diáspora venezolana que reside en el sur de la Florida, lugar que congrega el mayor número de ciudadanos de ese país que residen en Estados Unidos. Se espera que Guaidó retorne a Venezuela este fin de semana y se espera que en los próximos días se ofrezcan más detalles de su llegada. Esto es un titular del diario Panorama, una nota del diario Panorama. En tanto, Infobae, el portal Infobae nos dice: Juan Guaidó dijo que hará un anuncio importante para preparar su regreso a Venezuela. Mientras crece la tensión en Caracas, el presidente encargado no dio detalles precisos sobre su llegada, pero declaró: lo único que puede hacer hoy la dictadura es alargar un poquito más su agonía. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y mandatario interino del país petrolero, Juan Guaidó, afirmó que este martes realizará un anuncio importante para preparar el regreso. Pero imagínense ustedes, esta nota es de ayer era martes, dijo que este martes hará un anuncio importante para preparar el regreso, pero el anuncio no se hizo, de la que partió el 19 de enero de forma clandestina para emprender una gira internacional que ha tenido a Canadá como última escala. Lo último que puede hacer hoy la dictadura es alargar un poquito más la agonía, dijo Guaidó durante un encuentro con la colonia venezolana en Ottawa. Llegó el momento de Venezuela, proclamó según el discurso difundido por la cadena TP Venezuela. Guaidó, que hace un año se autoproclamó presidente encargado de Venezuela, esto lo dice Infobae, y es sorprendente que Infobae diga autoproclamó, portal que está bastante más claro que las agencias internacionales de noticias sobre lo que pasó en Venezuela hace un año. Ha evitado, sin embargo, aclarar cuándo y cómo regresar a Venezuela, al igual que tampoco ha confirmado datos sobre posibles movilizaciones, tampoco ha puesto fecha a la posible salida del régimen de Nicolás Maduro, como si eso fuera fácil. Me encantaría decirles que es ya, pero hemos aprendido que las expectativas también generan frustraciones. Admitió Guaidó, que sin embargo ha llamado a seguir soñando para no caer en la costumbre. La costumbre es la muerte, ha advertido el jefe de la Asamblea Nacional. Guaidó inició su gira por Colombia y desde Bogotá dio el salto a Europa, donde efectuó paradas en Reino Unido, Bélgica, Suiza, Francia y España. En Canadá ha recibido el apoyo explícito del ejecutivo de Justin Trudeau, con quien ha tenido la oportunidad de reunirse. Canadá está con el pueblo de Venezuela en su búsqueda de elecciones libres y justas y de los derechos humanos, ha asegurado Trudeau tras reunirse con Guaidó. El mandatario canadiense ha felicitado a su interlocutor por su trabajo para devolver la democracia a Venezuela. Y también ha habido un emotivo encuentro, una emotiva reunión en el Parlamento canadiense, en el Parlamento ubicado en Ottawa. El Parlamento, saben ustedes que Canadá es una nación de dos lenguajes, el Parlamento bilingüe, ubicado en Ottawa. Estoy buscando la nota que la tiene Caraota Digital, que dice: Parlamento canadiense recibió entre aplausos a Guaidó. Dice la nota que firma el periodista Víctor Marchand. El Parlamento de Canadá, este martes el Parlamento de Canadá recibió al presidente encargado Juan Guaidó durante su primera sesión de 2020. Imagínense, su sesión inaugural de 2020. En medio de los aplausos, el también diputado se levantó de su asiento y saludó a los presentes desde un balcón con vista hacia la plenaria. Guaidó estaba acompañado por el comisionado presidencial para las relaciones exteriores, Julio Borges, y el embajador de Venezuela en Canadá,
Orlando Viera Blanco. Este domingo Guaidó llegó a Ottawa, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau. Sigo leyendo informaciones que tienen que ver con la gira de Juan Guaidó por Estados Unidos, Canadá, ahora luego de haber estado en Europa y Suramérica. Dice Guaidó que aprueba las reuniones de Canadá y Cuba para resolver la crisis venezolana. El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se encuentra en Ottawa, capital canadiense, aseguró este lunes que los contactos que Canadá mantiene con Cuba son positivos para resolver la crisis venezolana. Guaidó, que llegó este lunes a Canadá como parte de su gira mundial para recabar apoyos, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, y tiene previsto celebrar un encuentro de última hora del lunes con el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Durante una rueda de prensa celebrada tras la reunión con Champagne, Guaidó aprobó las reuniones que el gobierno canadiense ha mantenido en los últimos meses con autoridades cubanas para intentar desbloquear la crisis venezolana, y a su vez negó que existiese alguna posible reunión con Donald Trump. Sin embargo, hay que decir que esto, por supuesto, no ha sido del agrado de todos, este anuncio de las reuniones con Canadá y Cuba para tratar de resolver la crisis venezolana. Bueno, un poco pensando en aquello que uno habla con el dueño del circo y no con los enanos, ¿no? Por no usar una analogía mucho más fea, mucho más procaz. El punto es que Michael Cossack, quien es secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, ha tenido un tuit absolutamente tajante, absolutamente directo, absolutamente cortante, y que está en línea con las posiciones que están un poco más a la derecha en la oposición venezolana. Dice: Cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano, es el problema. Si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría por sacar a sus torturadores y a sus agentes de contrainteligencia del país numeral Venezuela. Una frase lapidaria que, por cierto, ha repetido, ya les digo, toda la política venezolana, que está más a la derecha de Voluntad Popular y más a la derecha de Primero Justicia, que en este caso vendrían siendo una suerte de centro político, además por el peso que tienen los partidos del G4, vendrían siendo una suerte de peso político con cierto tinte hacia la izquierda, que le dan un nuevo tiempo y Acción Democrática, quizá más hacia la centro derecha, Voluntad Popular y Primero Justicia. Pero de ahí hasta partidos como 20 Venezuela, por ejemplo, ya han fustigado la declaración de Canadá y de Venezuela, hablando de que Canadá está negociando con Cuba para lograr la liberación de Venezuela. Voy a leer una nota justamente que tiene que ver con esa posición más a la derecha. Es Diego Arria, saben ustedes, Diego Arria quiere volver a Venezuela para conformar un gobierno de resistencia con Guaidó. Ha propuesto que los vicepresidentes y gente más cercana a Guaidó sean él. Se postuló Diego Arria para ser su vicepresidente. Se postuló a María Corina Machado y postuló a Antonio Ledesma. La gente tiene derecho a aspirar, pues, pero autopostularse es como feo, la verdad. El ex embajador venezolano Diego Arria manifestó estar dispuesto a regresar con el presidente encargado Juan Guaidó a su país si este garantiza un gobierno de resistencia. Sería bonito que nos hubieran explicado qué significa eso. Entrevistado para Panam Post, Arria aseguró que si yo le digo a Guaidó que debe entrar a Maiquetía porque ese es su Rubicón, debo estar dispuesto a acompañarlo. Sin embargo, para que esto suceda tiene que haber una garantía de él, Guaidó, que va a ser un gobierno representativo que verdaderamente sea de resistencia. Esto es una nota del portal web Entorno Inteligente que toma a su vez de una nota de Panam Post, que ha sido muy criticada y muy criticado como medio y como nota en los últimos días. Dijo: este gobierno representativo considera a Arria les digo, estoy leyendo una nota de Entorno Inteligente, ya les voy a explicar
explicar por qué hago tanto énfasis en esto. En este gobierno representativo, considera Arria deberían estar figuras como María Corina Machado ocupando el puesto de vicepresidente de Venezuela o Enrique Aristiguieta como ministro del Interior y decirle al país que este es un gobierno de resistencia. Destacó que para acompañar a este gobierno colegiado actual no irían ni a la esquina. O sea, las cosas para yo apoyarlas tienen que ser exactamente como yo quiero y tienen que estar mi gente ahí. Adequismo en estado puro o chavismo en estado puro, pues. Con polaridad invertida. Según Arria, su propuesta también se uniría el exalcalde metropolitano Antonio Ledesma, pero además tras revelarse las entrevistas, otros exiliados políticos y con orden de captura por parte del régimen, como el diputado Richard Blanco, manifestaron su disposición de unirse a la propuesta. Conmigo también pueden contar para llegar a Maiquetía sin titubeos, dijo Blanco. Bueno, no quiero hablar de la valentía ni de la cobardía personal de nadie, eso es tema de cada quien. Pero bueno, también hay que decirlo, pues, Richard Blanco cuando vino esta ola de allanamiento, la primera ola de allanamiento de inmunidad, el primero que se asiló en la embajada de Argentina fue él. El primerito. Entonces tiene un tweet con Diego Arria, estamos dispuestos a irnos en el avión con J. Guaidó y entrar por Maiquetía, eso claro, siempre que me nombren a María Corina vicepresidenta y a Enrique Aristiguieta ministro del Interior. Y a mí, canciller, me imagino. 6:42 minutos. Sigo leyendo titulares. A veces uno tiene que respirar profundo para no decir lo que quiere decir, lo que pelea por salirle de la boca, pero bueno, vamos a respetar la unidad opositora, tan maltratada por otra gente. Y les decía que les leí una nota de Entorno Inteligente porque la directora de este portal, Ana Belén Tovar, ya lleva 70 días detenida en las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Hoy se cumplen 70 días de la detención arbitraria de la periodista Ana Belén Tovar. Esto lo dice el portal web Banca Descifrado, quien fue capturada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar el pasado 19 de noviembre en la sede de Medios, según informó el CNP a través de un tuit. El tuit es del Colegio Nacional de Periodistas Caracas, dice: liberen a Ana Belén Tovar, gerente de Ben Medios, numeral Entorno Inteligente, detenida en el DGCIM desde el 19 de noviembre, liberen a Ana Belén. Esto es un poco raro, la detención de Ana Belén Tovar es una detención, la verdad que no se explica mucho, no es una periodista, no era una periodista conocida, Entorno Inteligente tampoco era un portal muy importante, a lo mejor quizá es como darle una señal, pues cualquiera puede ser víctima, digamos, de una tropelía de esta especie. A estas alturas, por lo menos yo, manifiesto mi ignorancia, no sé qué se le imputa a Ana Belén Tovar. Cosas extrañas que suceden en esta Venezuela del 29 de enero ya de 2020. Estos titulares de la mañana. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Para cerrar este bloque hay que hablar de la captura de la diputada, ex senadora colombiana, Aida Merlano en Maracaibo, que se está convirtiendo en un verdadero incidente internacional, porque Iván Duque, que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro, se va a tener que ver obligado a tragar un sapo y decirle a Maduro que por favor le devuelva a Aida Merlano, le extradite a Aida Merlano para Colombia. La captura en Venezuela, y esto lo dice una nota de Santiago Cortorrado y Carol Catalino Kendo en El País de Madrid, dice: la captura en Venezuela de una ex senadora colombiana prófuga se vuelve un enredo diplomático. Iván Duque pedirá a Juan Guaidó la extradición de Aida Merlano,
protagonista de una rocambolesca fuga en Bogotá y detenida en Maracaibo por fuerzas especiales del gobierno de Venezuela. El caso de Aida Merlano, famosa por una fuga de película durante una consulta médica después de haber sido condenada por delitos electorales, se convirtió el año pasado en un culebrón político en Colombia. Su inesperada reaparición en Venezuela se ha convertido ahora en un enredo judicial y diplomático que promete convertirse en un insólito punto de fricción entre los gobiernos de Bogotá y Caracas. La ex senadora fue recapturada este lunes en Maracaibo, la capital del fronterizo estado Zulia, por las Fuerzas y Acciones Especiales de la Policía Nacional, FAES, creadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Colombia, no obstante, ha asegurado que pedirá la extradición al equipo de Juan Guaidó, a quien considera el presidente legítimo de Venezuela. Contra la ex congresista conservadora de 43 años, apadrinada por importantes varones electorales de la costa caribe, pesa una condena de 15 años de prisión por un emblemático caso de compra de votos durante los comicios de 2018. ¿Se imaginan ustedes que en el chavismo empiece a aplicarse esto? Meten preso a los que compraron votos? Bueno, no queda nadie. La política de provincia saltó a la fama nacional cuando se convirtió en prófuga de la justicia el pasado 1 de octubre. A pesar de la vigilancia de las autoridades carcelarias, aprovechó una cita odontológica en Bogotá, donde estaba recluida, para despegarse desde la ventana de un tercer piso por una cuerda. Al caer de manera aparatosa, los sorprendidos transeúntes intentaron ayudarla sin reconocerla, pero ella se incorporó rápidamente para subirse a una moto que la estaba esperando, según quedó registrado en las imágenes de una cámara de seguridad que no tardaron en hacerse virales y convertirse en una fuente inagotable de chistes locales. Mientras tanto, Maduro ha hablado ayer del caso, dice que en Venezuela hay más de 30 prófugos colombianos. Esto es una información que trae el portal de propaganda Últimas Noticias y que en algún momento cargará. Dice exactamente, Maduro asegura que en Venezuela hay más de 30 prófugos de Colombia. El comentario surge luego de que el ministro de Justicia de Colombia anunciara que la solicitud de extradición de la excongresista colombiana Aida Merlano, detenida en Venezuela, se tramitaría ante Juan Guaidó desde el Poliedro de Caracas. Cuestionó la decisión de Bogotá, al tiempo que indicó que, a pesar de las diferencias, no ocurrió situación similar con las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Pero da un detalle interesante también. Dice Maduro que lo que le ha informado el SEBIN es que Aida Merlano y tal, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que gracias a esa frase, gracias a ese casi lapsus mentis, sabemos que aunque Aida Merlano la detuvo la FAES, actualmente y en apariencia, a juzgar por lo que dicen las declaraciones de Nicolás Maduro, la tiene el SEBIN. Es decir, no la está considerando una presa común, la está considerando una presa política, una presa con, digamos, información importante para el régimen de Nicolás Maduro. Me voy a la pausa con declaraciones de José Virtuoso, que dice que Juan Guaidó debe convocar a la unidad en la oposición para luchar por las elecciones, y con declaraciones de Eduardo Fernández un poco lastimosas. Por esto fue que Cabrujas le dedicó un artículo demoledor a comienzos de los 90 y Eduardo Fernández no ha cambiado. Han pasado 30 años y Eduardo Fernández no ha cambiado. Eso habla bien de alguna gente, otra no tanto. Dice Eduardo Fernández dice que Guaidó y Parra deben dialogar de manera civilizada sobre la directiva de la AN, como si esto fuera una conversación de café, y Luis Parra, ese pillín de la política venezolana, y Juan Guaidó estuvieran en el mismo nivel. Eduardo Fernández, lamentablemente, un gran político cuya carrera ha sido pues arruinada por eso de querer siempre sonar como un clavecín bien temperado, sonar así como si, digamos, aquí fa porque remolesta. Sí, ese artículo magistral que le escribió Cabrujas hace ya les digo, casi 30 años, cuando Cabrujas escribía en el Diario de Caracas. Las mejores crónicas de la Venezuela de comienzos de los 90 las hizo José Ignacio Cabrujas en el Diario de Caracas. Vamos a la pausa, enseguida volvemos muy rapidito con los minutos finales de titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM.
Con tu periquito recargamos tus ideas. Con tu periquito es la mejor recarga de cartuchos, de tóner y de tinta, la más económica del mercado, porque además es la que mejor relación precio-calidad les da. O sea, puede salir un poco más caro que otras recargas, pero finalmente usted ahorra en cada impresión, ahorra manteniendo la vida útil de sus equipos, ahorra muchísimo en tranquilidad y en satisfacción del servicio que le presta Compu Periquito. Avenida Fuerzas Armadas, 55194-50-0424-243-2949. Estamos en la Avenida Fuerzas Armadas, ya se lo dije, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, esquina San Miguel. También en Facebook, Twitter e Instagram, como Compu Periquito. Compu Periquito, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Hay 52 minutos, 3 minutos para leerles informaciones. Sube a 132 el número de muertos por coronavirus en China. Esto es de Noticiero Digital. Este miércoles varios países comenzaron a evacuar a sus ciudadanos de la ciudad china más afectada por el brote de un nuevo virus que ha causado la muerte de 132 personas e infectado a más de 6.000 en China continental y otras naciones. Por cierto, si les interesa por la tecnología y por lo interesante que es muy interesante, Google Maps tiene un mapa con los casos de coronavirus en vivo en el mundo entero. Hay un capricho chavista, le quieren cambiar el nombre a la Plaza de la Concordia, la quieren llamar Plaza Robert Serra. Además, le están amenazando a los vecinos que si no firman les quitan el club. Así de malandros son. Además, ¿para qué quieren ponerle Plaza Robert Serra? Esa plaza se llama La Concordia, dejen quieto al que está quieto, ¿vale? Quienes viven en ciudades dormitorio gastarán más de 800.000 bolívares en pasaje. Esto es porque el pasaje en las ciudades dormitorio, Guarenas Guatire, Caracas empieza a costar hoy 20.000 bolívares. Igual San Antonio, Caracas. La situación realmente dura para los que viven en las ciudades dormitorio. Alertarles de que se pretende invadir la San Javier del Valle. San Javier del Valle es en el estado Mérida, donde hay unas famosas escuelas técnicas de especialidad. Bueno, lamentablemente quieren invadir la hostería San Javier del Valle, el internado San Javier del Valle. La hostería está dentro del internado, una cosa de las más hermosas de este país. Yo siempre he pensado que si algún día tuviera una posición de poder y tuviera una cumbre internacional, la haría ahí. Es un sitio espectacular, además que muestra a Venezuela de una manera tan bonita. Bueno, estos resentidos, como ya invadieron la Escuela de Agronomía de la UCB y como ya invadieron la Escuela Salesiana, la Técnica Agrícola Salesiana de Barinas, también quieren invadir esto. Y para cerrar, dos noticias que les voy a leer a continuación. 2 trenes del metro de Caracas quedaron sin tracción este 28 de enero, justo el día que subieron eso a 1.000 bolívares. Banda de Wilexis ejecutó a 4 socios. Esto fue en José Félix Rivas de Petare. Luego agarraron un camionetero y lo obligaron a montar los cadáveres y llevárselos por un hospital. La Venezuela que amanece este 29 de enero de 2020, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él, si Dios quiere. Nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas.